Hoy quiero enseñar lo que Jesús enseñó y vamos a verlo con los textos bíblicos donde aclara muy bien lo que Él quiso que en generación se pasara esta información, esta enseñanza. Y nos vamos a ir inmediatamente a un siervo que realmente despreció durante años por ser un judío que estaba bajo simplemente de la ley y no quería aceptar la gracia de Dios. Y este fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, y yo quiero hablar de géneros de lenguas. Esta es la enseñanza de hoy, géneros de lenguas. Amén. Porque hay mucha controversia contra esto. Controversia, perdón. Bueno, como chileno hablamos como chileno. Amén. Pero ustedes ya me entienden, ¿verdad? Y si no me entienden, pregunten. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Pablo en 1 Corintios, en el capítulo 12, versos 10, anótenlo, porque luego muchos por ahí, o los que están escuchando, al no anotar los textos bíblicos, por ahí dirá alguno, no, es que eso lo dijo el pastor, pero eso no estaba en la Biblia. Y es por eso que es bueno es que realmente usted anote. Amén, en el nombre del Señor Jesús. Igualmente quiero decirles, mis hermanos, que en la mañana, en los desayunos, estamos dando y enseñando para aquellos que realmente no entienden la Biblia cuando la abren en Génesis o la abren en Números o la abren en Apocalipsis, etc. Ahí estamos enseñando todos los libros y vamos ya ahora, el último libro que terminé fue 2 Corintios. Hablando por encima para que usted entienda y comprenda un poco. No estoy hablando ahí de nuestra idea, sino que estoy hablando de lo que la Biblia habla ahí al respecto de esto para que usted entienda. Amén. Hoy quiero hablar acerca de géneros de lengua. 1 Corintios capítulo 12, verso 10 dice, a otros, leámoslo todos juntos, a otros al hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas. Dígalo más fuerte, a otros interpretación de lenguas. Amén, gloria al Señor. Lo que es y lo que no es, vamos a decirlo y vamos a mostrarlo hoy con la palabra del Señor. Diversos géneros de lenguas. Es una emisión sobrenatural, realmente del Espíritu Santo. Un lenguaje que nunca, escuche bien, un lenguaje que nunca ha aprendido por los que hablan, ni entendido por la mente de aquel que habla. ¿Me entendió? No es entendido ni el que habla, ni la mente del que está hablando. No necesariamente entendido aquellos que escuchan. Por eso que hay tanta polémica, por eso que hay tantas contradicciones y la gente habla y a veces habla sin la base. Por eso digo siempre, hay que estudiar las escrituras, no leerlas. Hablar en lengua no tiene nada que ver con la habilidad lingüística. Hablar en lengua no tiene nada que ver con la habilidad lingüística, ni con la mente o intelecto del hombre. No tiene nada que ver. Ahora hay algo muy importante, y esto sí es importante. El hablar en lengua habla con Dios. El hablar en lengua habla con Dios, no habla con el diablo, no habla con Satanás. Lo remarco esto porque hay algunas personas cuando enseñamos el hablar en lengua dicen no y ponen
y empiezan a criticar y empiezan a hablar. Y yo siempre digo, si estuviéramos hablando del diablo no criticarían tanto. Pero como hablamos acerca de Dios, entonces tendremos personas y gente que critiquen porque no entienden la palabra de Dios. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 14, versos 2. Por eso quiero mostrarlo a través de las Escrituras. A ver, alguien que me lo lea, por favor. Voy a hacer trabajar aquí a la iglesia porque esto es un estudio. Mi hermana, vamos a hacerla, a ver la jovencita ahí, los micrófonos, por favor, que estén ahí. Vamos a hacer trabajar a los hermanos. Amén. Alabado sea su nombre. Léamelo usted mismo, hermana Isa. ¿Qué dice ahí en 1 Corintios capítulo 14, versos 2? Léalo bien fuerte. Ahí lo tiene en la pantalla. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Amén. Gloria al Señor. ¿Se da cuenta de lo que estaba diciendo? El que habla en lengua, habla a Dios. Y yo creo que muchos de que escucharon, o los que están escuchando en la radio, o realmente en los medios que estamos transmitiendo, alguno dirá, eso está mintiendo, pero no estoy mintiendo porque la misma Biblia lo está diciendo ahí, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Por eso muchas personas dicen, no, es que hablan en lengua, yo no entiendo nada. Claro, ¿cómo va a entender si no está hablando con usted? No está hablando con el hermano, está hablando con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Amén. Hoy en día hay diferentes vientos de doctrinas que aseguran que existen géneros de lengua en los cuales uno reprende al diablo. Hay muchos que dicen eso. Hay muchos que lo hacen. Andan reprendiendo al diablo, oigan, en lengua, como que si esto fuese, los dones que da el mundo. Los dones que da el mundo lo andan mostrándolo en todos lados y se hacen famosos. Y hay gente que realmente, e inclusive dentro de la iglesia, hay hombres que quieren más hacerse famosos en las redes sociales. Y están más preocupados de saber cuántos seguidores tienen. Pero están menos preocupados de que realmente que la palabra de Dios llegue al corazón de la persona y sean transformadas y cambiadas. Aleluya. Pero con mayor frecuencia o eficacia, que uno puede usarlas cuando desee para reprender al diablo y a su obra. Y eso muchas personas lo están haciendo. Como todo viento de doctrina peligrosa, lo anteriormente mencionado tiene parte de verdad. Lo que estoy diciendo ahora tiene parte de verdad. Porque hay personas que usan esto y andan hablando en lengua cada rato y en cada momento. ¿Se ha dado cuenta usted de eso? Y ellos ni siquiera lo entienden. Y empiezan a aprender a imitar para engañar a la gente. Y eso es verdad. Pero también quiero decirte que también es lo contrario, parte de falsedad. En primer lugar, no encontramos en ninguna parte de la Biblia que un género de lengua diga la palabra guerra. Que yo tengo que hablar en lengua para poder empezar a reprender y empezar a echar fuera demonios, etcétera. No hay un texto bíblico que realmente lo esté diciendo que somos guerreros para ir allá y vamos a hacer esto. No lo hay. Por lo cual, llamarle así es un extremo, por lo tanto, está fuera del contexto de la palabra de Dios. Ahora, segundo,
Es cierto que podría ser que en algún momento, dado por el Espíritu Santo, como y cuando Él quiere, escúcheme bien, dado por el Espíritu Santo, cuando Él quiere y donde Él quiere, puede darle a alguien alguna lengua en el cual reprenda a Satanás. Pero no cuando usted quiere, no cuando usted quiera mostrarse porque, yo voy a estar orando, voy a empezar a hablar en lengua y voy a mostrarle a la gente que yo tengo ese don de hablar en lengua. No, mi hermano, no es así. Por eso que realmente puede darle a alguien alguna lengua en la cual reprenda a Satanás, como decíamos recién, mas él enseña que puede hacerlo cada vez que desee, es decir, algo que la palabra nos enseñe, algo que realmente el Espíritu Santo lo esté motivando. Pero hay algo importante. Cada vez dice que oremos en otra lengua, estamos orando a Dios. ¿Me escuchó? Cada vez que oramos en lengua, estamos orando a Dios, como enseña la Escritura. Si en alguna oportunidad el Espíritu Santo, como Él quiere, vuelvo a repetir, como Él quiere, no como el predicador le está diciendo, tienen que orar, tienen que hablar en lengua, tienen que allá, y motivan a la gente. Y algunos por ahí dicen, mentirosos, porque hay que desmascararlo. Y empiezan a decir a la gente, mira, tienes que hablar en lengua, napa, nipi, napa, y empiezan, y la gente repite, dilo, mira, se está llenando. Eso no es. No, mi hermano. Dios es un Dios de orden, no es un Dios de desorden. Alabado sea el nombre de Jesús. Ahora dice la palabra del Señor, como Él quiere, no inspira a hablar en lengua a algún hombre, o nos inspira para reprender la obra de las tinieblas de ellos en la perspectiva, usando realmente la palabra de Dios. Pero lo cual no debemos buscar reprender al diablo o a otro hablando en otras lenguas. Más debemos saber que hablando a Dios, cada vez que hablamos en otras lenguas, porque debemos saber, porque el que realmente reprende en lengua, el que realmente, aleluya, va a reprender eso, tiene que tener el Espíritu Santo. No basta solamente con ser bautizado, como decía anteriormente. Una persona puede haber recibido el Espíritu Santo y la señal de hablar en lengua igual antes de realmente ser bautizado. Yo lo recibí antes de ser bautizado. Recuerdo que una noche estaba orando. Y estaba orando y desperté, me levanté y empecé a hablar. Mi esposa se despertó porque me vio y pensó que estaría, no sé, chiflado, enfermo, no sé. Y vio que estaba hablando en lengua y yo seguí, ella me movía y yo seguí hablando y seguí. Y luego mi hijo de la otra habitación donde estaba se levantó también orando en lengua y después mi esposa empezó también ahí. Y a veces nosotros las señales hablamos una sola vez y mucha gente luego no habla. Pero esa es la señal, es una señal. Ya lo vamos a ver aquí por la Biblia. Amén, lo que estamos estudiando. Recibe las lenguas. Miren, Marcos, vamos a Marcos capítulo 16. ¿Cuándo recibe el bautismo del Espíritu Santo?
Vamos a ver cuándo recibe el bautismo del Espíritu Santo la persona. Vamos a ir a Marcos capítulo 16, verso 17. Hay un micrófono, por favor, las jóvenes que están con micrófono. Ahí, vaya donde mi hermana Yuleidi. Que me lo lea ahí mi hermana Yuleidi. Marcos 16. Sí. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé. Verso 17. Marcos 16, 16, verso 17. 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas. Amén. Aleluya. Eso es lo que quería que leyera. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Estas señales acompañarán. ¿Cuáles señales? ¿Cuál es la señal que acompañará a la persona? Dígalo fuerte. Echar fuera demonios y hablar en qué? Nuevas lenguas. En nuevas lenguas. ¿Lo dice la Escritura o no? Amén. Por eso estamos enseñando, porque hay personas que no creen y hay personas que creen que solamente esto fue para los judíos. Ya vamos a ver ahora. Alabado sea su nombre. Y también puede orar, y para poder interpretarlas como el Espíritu quiere. Sin embargo, estas personas no están recibiendo la manifestación de los diversos géneros de lengua. ¿Me escuchó bien? Porque hay la señal de hablar en lengua, y luego están lo que estamos hablando ahora, diversos géneros de lengua. Ya lo vamos a ver ahora. ¿Qué es lo que te estoy mostrando? ¿Qué es lo que es una señal? ¿Está claro? ¿Hay alguien que no lo ha entendido? Dígalo con libertad, porque estamos para aprender. Si hay alguien que no ha entendido, diga, yo no lo he entendido, explíquemelo. Y si usted está de acuerdo, diga amén. Amén. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Ahora fíjense, recordamos que la manifestación del Espíritu Santo opera cuando el Espíritu quiere, no cuando nosotros queremos, cuando el Espíritu quiere, ¿vale? Pero cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo, no estamos recibiendo la manifestación de diversos géneros de lenguas. No estamos recibiendo realmente los diversos géneros de lengua. Ya vamos a ver cuáles son los diversos géneros de lengua. Es algo similar a lo que la sanidad divina. Uno puede recibir, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, puede recibir la sanidad divina por la fe en la palabra de Dios, ¿verdad? O también puede recibir la sanidad divina por medio de la manifestación de los dones de sanidad, ¿sí o no? Lo mismo sucede con lo que estamos hablando recién. Lo mismo. Ahora, así en cuanto a la lengua, uno recibe en un sentido lo mismo, pero los canales son diferentes y los usos también. Y aquí es donde se confunde mucha gente, ¿ya? O cuando algunos predicadores empiezan y hablan, tienen que hablar, pero si no tiene el don de hablar en lengua, si no lo tiene, ahora sí, la mayoría, todos, sí, cuando entran al Señor, buscan y desean tener y mostrar esa señal, la señal de manifestación de hablar en lengua. Quizá usted no se ha dado cuenta, quizá usted ni se ha imaginado, no se ha dado cuenta, pero su pastor se ha dado cuenta. ¿Me entiende? Pero tiene que saber que la señal de hablar en lengua es cuando realmente uno recibe el bautismo en el Espíritu. Amén. Y cuando es diferente los géneros de diversas lenguas, el don de hablar en lengua. Amén.
Vámonos ahí, miren, fíjense. Una cosa es haber recibido la llanura del Espíritu Santo, porque también aquí hay otra confusión. Ya vamos a hablar después, otro domingo, de estos dos temas. Mire, hay algunos que han recibido la llanura del Espíritu Santo. Y otra cosa es mantenerse lleno del Espíritu Santo. ¿Me escuchó? ¿Escuchó, iglesia? Una cosa es realmente es recibir la llanura del Espíritu Santo, y otra cosa es mantenerse lleno en el Espíritu Santo. Vamos a Efesios capítulo 5, versos 18 y 19. Vamos a leer ahí, mi hermana Lorena. Ahí en la pantalla lo tiene. Oye, me dejé el vaso con agua ahí, por favor. Si alguien me lo trae. Y detrás del... Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor. Amén. Gloria a Dios. La palabra nos dice cómo mantenerlo siendo lleno del Espíritu Santo. Hablando, dice. Hablando. Y estos salmos, himnos y cánticos espirituales pueden venir a través de lenguas, interpretación o también a través de profecías. ¿Cómo viene su uso? ¿Cómo viene? No siempre es necesario que el Espíritu Santo interprete nuestras oraciones en lengua. No siempre es necesario. Aleluya. Sin embargo, todos podríamos, como el Espíritu Santo quiere, interpretar nuestras oraciones en lengua. Nosotros, cada uno, podríamos interpretar nuestras oraciones en lengua. Alabado sea el nombre de Jesús. 1 Corintios, ¿qué dice el apóstol Pablo? En el capítulo 14, versos 13. Por ahí mi hermana Gladys, que me lo lea de ahí, por favor, en la pantalla. La pantalla está. Por tanto, el que habla en lenguas pida en oración para que pueda interpretar. Amén. Gloria al Señor. Dice, por tanto, el que habla en lengua pida en oración para que pueda interpretarla. Pida. Le está diciendo pida. El Señor le dice pida en oración para poderla interpretarlas. Podemos ver entonces que cuando hablamos en lengua, en general, que la recibimos en el bautismo del Espíritu Santo, es primeramente devocional y personal. No es algo que realmente, es gratis para todos, pero es personal. Cada uno va a hablar como el Espíritu Santo le quiera. Yo no puedo ir a donde mi hermana aquí, mi hermana ahí, y decirle, hermana, mire, vamos a hablar en lengua, repita lo que yo voy a decir. Es una falsedad. Pero lamentablemente hay muchos que lo hacen, y eso no es bíblico. Pero sí es bíblico hablar en lengua. Pero como el Espíritu Santo requiere que lo haga. Alabado sea el nombre de Jesús. Leíamos ahí, mira lo que dice en primera de, Pablo, antes de eso Pablo oraba en muchas lenguas, en su vida de oración privada, y alababa al Señor, inclusive adoraba a Dios, y nos anima a hacer lo mismo. Pablo nos anima, nos enseña que debemos de hacerlo. Si Pablo lo decía,
Siendo él antes un judío que no creía en la gracia de Dios, ahora él está realmente enseñando a la iglesia de Corintios. Enseñando a la iglesia es porque realmente es una bendición. Fíjate lo que dice en 1 Corintios capítulo 14. Vamos a leer aquí, a ver, a mi hermana Laura. Ana Laura, ahí un micrófono para... Me va a leer, mire, me va a leer 1 Corintios capítulo 14, el versos 4, luego mi hermano va a poner el verso 5. Amén. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Amén. ¿Sigo? Sí, el 5. Yo quisiera que todos hablarais en lenguas, pero aún más que profetizarais, porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Amén. ¿Escuchó, iglesia? Amén. Yo quisiera que todo dice. Él no está diciendo, no está negando que usted hable en lengua. Él dice, yo quisiera que todo hablara en lengua. Pero, aún más, que profetizaréis, porque el que profetiza es superior al que habla en lengua, a menos de que la interprete para que la iglesia reciba edificación. ¿Qué está hablando con esto? Si de pronto yo aquí hablando ahora y me pongo a hablar en lengua, y si no hay nadie que interprete, ¿qué va a entender usted? Pero él dice que él no priva a nadie que hable en lengua. Pero si lo habla y va a enseñar algo a la iglesia, porque aquí está hablando de hablar en lengua, pero para enseñar algo a la iglesia, que va a profetizar algo, porque va a hablar en lengua para enseñar, para el futuro o lo que está pasando. Que interprete. Porque entonces es mejor que profetice en la lengua que entendemos todos, porque entonces todos van a entender. Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. No está diciendo que en estos tiempos ya no debemos hablar en lengua. No está diciendo eso. Está diciendo que realmente yo quisiera que todos hablasen en lengua. Que todos. Amén. Y el verso 18, ahí mismo donde está, hermana Laura, el verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. Amén. Ahora, ¿por qué dice el apóstol Pablo? Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué? Porque él sabía ubicarse. Él no era como, mire, yo recuerdo en mi iglesia cuando yo empecé el evangelio, y mi esposa es testigo de esto, entraba una hermana que venía de la calle y entraba hablando en lengua y no paraba en todo el culto a hablar en lengua. Y todos decíamos, ¿y qué es lo que habló? ¿Qué es lo que dijo? ¿Qué es lo que está hablando? Pero creía que eso era lo máximo. Era una mujer realmente consagrada total. No. Pablo por eso dice, para que aquellos que por ahí se quieren dar a entender y empezar a hablar en lengua para mostrarse a la iglesia. Él dice, mira, yo doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que cualquiera o de todos vosotros. Pero Pablo lo hablaba en el momento preciso. En el momento que el Espíritu Santo lo guiaba. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Andar hablando en cualquier lugar, en cualquier momento, o en la calle. O entrar aquí y saludar a la hermana y decirle, napa, ni para, y usted va aquí mirándome y decir, ¿qué me está diciendo? No. En la adoración, cuando usted entre en la adoración a Dios, está hablando con el Señor. Y ahí usted, en ese lugar, ahí donde está, usted hable en el idioma que Dios le ponga. El apóstol Pablo en Corintios,
en el capítulo 12 y capítulo 14, usted léalo después en su casa, está hablando de dos usos de hablar en lengua, el uso privado y el uso público. Léalo después en tu casa, anótalo ahí. ¿Ya? Pero en 1 Corintios capítulo 12, versos 30, gloria a mi hermano Julio. 1 Corintios capítulo 12, versos 30, ¿qué dice? ¿Acaso tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Nuevamente el apóstol Pablo está como llamando un poquito la atención. ¿Acaso todos aquí son profetas? ¿Acaso todos aquí son esto? ¿Acaso todos son aquí? Oye, el Dios que me transformó, el que apareció, al que reconocí, le dije, Señor, ¿quién eres tú? Y él me dijo, soy el que tú persigues. ¿Ya? Ese me reveló, me mostró, porque Pablo no estuvo personalmente con él, lo vio en persona, como lo vio Pedro, como lo vieron los demás. Pero él tuvo la revelación, igual como la tiene usted, como la tenemos cada uno de nosotros. Nosotros hoy creemos por fe. Amén. Entonces él estaba diciendo, cuidado con esto, cuidado. No, Pablo estaba diciendo que solo unos pocos serían usados públicamente, unos pocos. Alabado sea su nombre. Vamos allá a 1 Corintios capítulo 14, verso 5. Digo esta enseñanza porque por ahí hice una enseñanza yo acerca, creo que fue en el Cabecito, hice una enseñanza de hablar en lengua y ahí aparecieron enseguida estas personas teólogas, que digo yo teólogos que creen saberlo todo, ¿ya? Pero ni siquiera estudian, ni siquiera profundizan, ni siquiera buscan raíces y atacan. Yo digo siempre, hermano, y le enseño aquí a toda la iglesia, a los que están aquí. Mire, nosotros somos hijos de Dios, no somos hijos de Dios. Usted cuando estaba en el mundo, bueno, no todos, pero yo era uno de ellos. Yo no sé si usted lo era o no lo era, porque no todos somos ladrones o no todos realmente éramos mentirosos, no, hay personas que realmente son excelentes personas, pero necesitaban la salvación a venir a Cristo. Pero yo era uno que alguien me decía algo y yo me iba a las manos enseguida y me peleaba. Así como ve usted ahora tranquilo, de saco, de corbata, era muy desordenado en mi vida. Pero nosotros como cristianos hoy, si alguien lo ataca a usted, ya sea por redes sociales, yo siempre les enseño a los hermanos, si alguien te ataca por redes sociales y te está atacando por algo que tú estás poniendo de la iglesia, algún texto bíblico o algo que tu pensamiento que estás poniendo y te ataca, no le contestes, no gastes energía, sino que ora por aquel porque no ha aprendido a ser un cristiano. No ha aprendido. Está más preocupado de que a ver qué es lo que hablas tú para atacarte, para decirte, porque ¿sabes por qué? Porque aquella persona no anda por bien camino. Y aquella que no anda bien por bien camino, está siempre criticando. Le falta amor. Le falta amor. Así que ustedes no hagan eso. Amén. Y en 1 Corintios capítulo 14, verso 5, amén, Pablo dice, quisiera que todos vosotros hablasen en lengua, pero más que profeticéis, por mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que la interprete para la iglesia, recibe edificación. ¿Se estaría contradiciendo Pablo? Pero él habla de dos diferentes tipos de uso. Y en 1 Corintios capítulo 14, en el verso 5, se refiere al uso privado, al uso que usted con Dios lo hace, solo con el Señor. No deberíamos ocuparnos tanto por el ministerio público,
de las lenguas como si deberíamos hacerlo con la parte privada. Y ahí es donde está el error de muchas personas de lo que estoy hablando recién, que no tienen amor, no han crecido. Porque están más preocupados de qué, de hacerse públicamente, hacerse notar, hacerse ver, pero tiene poca oración privada. Habla poco con el Señor. Porque está más pensando a ver cuántos le siguen o cuántas personas le están buscando para hacerse famosos. Por eso el apóstol Pablo es claro, la Biblia da más énfasis a la parte privada, como hemos visto, que el anterior realmente, porque por eso que insistimos en la iglesia, por eso que esta iglesia oramos desde lunes a lunes, no paramos de orar. Hoy terminamos este culto, mañana tenemos en la mañana, en la tarde, en la noche, tenemos cadena de oración y no paramos hasta que venimos de vuelta. Y yo creo que usted en su casa, cada uno está orando. Por eso que esta iglesia sigue firme en la roca que es Cristo. Las lenguas que no son un don de enseñanza o predicación, esto es un propósito. Si hablaré una hora en lengua desde el púlpito, en lugar de enseñar, no edifica a la iglesia. Me edifica a mí, pero no a la iglesia. Es mejor que yo enseñe en la iglesia. Así es. Mira, léete todo completo. No lo vamos a leer ahora por el tiempo. Pero léete en 1 Corintios capítulo 14, del verso 6 al 19. Vas a encontrar lo que está diciendo el apóstol Pablo. Es que es claro, pero ¿sabe lo que pasa? Que mucha gente se toma de un texto como se toma del texto, por ejemplo, los críticos que critican, muchos de la lengua también critican porque la mujer no debe predicar. Y se toman del apóstol Pablo cuando dice que las mujeres callen. Pero qué falta de conocimiento que tienen, mi hermano, porque vemos a Pablo usando a Febe, que es una diaconisa, y también dicen que era una maestra. Muchos críticos por ahí están. Mire, le digo sinceramente, mi hermano, yo digo, me alegro mucho por aquellos que realmente los critican, porque realmente le está doliéndole la palabra del Señor, porque estamos cumpliendo con lo que dice la palabra de Dios. Y muchos se enojan porque está nuestra hermana aquí en los domingos enseñando la palabra de Dios, pero no criticarían si realmente estuviera enseñando: jóvenes, vamos a un botellón, jóvenes, salgamos de aquí, que nos vamos a ir al día a bailar. Nadie lo criticaría, pero como está enseñando la palabra de Dios, al diablo le parece mal. Alabado sea el nombre de Jesús. Notemos que dice para enseñar, dice el apóstol Pablo ahí en el texto que le dije recién. En otras palabras, no está prohibiendo hablar en lengua en la iglesia si lo hacemos para adorar al Señor, cuando todos estamos orando. Dios usará a algunos en hablar en lengua en público, pero esta es una manifestación del Espíritu Santo. Él lo hace cuando Él quiere. No todos deben tratar de tenerlo. Este error lo cometieron en Corintio. Por eso que el apóstol Pablo le habla claramente qué es lo que es el don de hablar en lengua y qué es lo que es la señal hablar en lengua. Es importante, mi hermano, y ya termino, es importante entender que el uso público de la lengua es un ministerio. En Corintios capítulo 14, y ya termino, versos 27 y 28. ¿Qué dice mi hermana? Acá mi hermana, aquí nomás. Bien. Si alguno habla en lenguas, que hable 2 o a lo más 3, y por turnos, y no uno interprete. Amén. Pero si no hay intérprete, que guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios. Amén. ¿Por qué lo está diciendo el apóstol Pablo? Porque él es ordenado.
Es como si la hermana empieza a tocar la alabanza aquí, ¿verdad? Y empieza a animar, el que está aquí empieza a animar, hermanos, dancemos en el Espíritu. Pero danzar no es bailar, no es ponerse a correr para allá, para acá. Mire, me recuerdo hace mucho tiempo atrás fui a una iglesia a Zaragoza y estaba llena la iglesia. Y llegó el pastor de invitado con la esposa. Y la invitaron a salir ahí a hablar. Entonces ella dijo, bueno muchachitos, a ver cuántos jóvenes hay aquí. Párense todavía, había un montón de jóvenes ahí. Entonces ella dijo, bueno, sáquense los zapatos todos. Sáquense los zapatos. Y ella se sacó los zapatos. Y vamos a danzar en el Espíritu. Y empezó la mujer a gritar desesperada. Y corría para allá, corría para acá. Y se armó un desorden impresionante. La gente nueva que estaba ahí. Es lo mismo si nosotros los ponemos por acá. Imagínese usted que sería bonito que todos habláramos en lengua, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Pero si hay gente nueva que haya entrado aquí, porque de pronto nosotros vamos a entender lo que es en lengua, vamos a comprender nosotros, ¿no? Pero si hay gente nueva, van a decir, esta gente está toda loca, ¿qué es lo que están diciendo aquí? Tiene que haber orden, tiene que haber alguien que interprete para que esa persona pueda ser edificada en el Espíritu. Y por último, hablando acerca del uso público, Pablo estaba diciendo que no más de 2 o 3 personas deberían hablar en el servicio. ¿Amén? He observado que realmente, mi hermano, hay muchas contradicciones acerca de hablar en lengua. Pero Pablo, la Biblia, en ninguna parte prohíbe o dice que no se debe de hablar. Pero ese don es gratuito. El don está para usted, para que lo reciba, para que lo busque. En el nombre de Jesús, pónete en pie. ¿Hay alguien que no ha entendido? ¿Hay alguien que sigue confundido? El próximo domingo que me toque predicar, vamos a hablar de la interpretación en lengua. Porque ahorita hablé género de lengua. Recuérdate de que, ¿sabe cuántos idiomas o dialectos hablaron en el día del Pentecostés? Porque hay muchos que hablan y dicen, no, en el Pentecostés sí, pero no investigan, no buscan, no estudian. Otros dicen, no, eso es mentira. Hablaron más de 17 idiomas o dialectos ese día y ellos. Amén. Y ahí habían de todos los países. Cuando yo decía que muchos dicen que las lenguas son solamente para los judíos, váyase realmente... No sé si el libro de Efesios, no me recuerdo bien ahora, que cuando el apóstol Pedro y Juan se fueron ahí a los samaritanos, cuando Felipe le habló y se convirtió hasta un mago se convirtió y se bautizaron. Hechos capítulo, creo que no sé si es 5, no sé si me equivoco. Pero ahí ellos, fíjense que no eran judíos, eran samaritanos que realmente odiaban a los judíos. Se convirtieron y dice que Pedro fue, oró y puso las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué lo recibieron? Porque ellos hablaron en lengua. Como señal, hablaron en lengua. El otro que me decía mi hermana recién, Cornelio no era judío. Y toda su familia, y cuando ellos oraron sobre ellos, como señal ellos hablaron en lengua. Tenemos evidencia en la Biblia. Entonces dile, Señor, te doy gracias, Padre eterno, porque tú eres claro, Señor, y aún escogiste a un judío, a un hombre, Señor, que estaba arraigado a la ley, pero él reconoció la gracia tuya, mi Dios, para que hoy muchos de nuestros hermanos, muchas personas hoy puedan recibir ese don de hablar en lengua. Y
algunos que no tienen que realmente nunca han hablado. Señor, que tú los bautices en el Espíritu. Que tú, Señor, los llene, mi Dios. Que tú, Padre eterno, en esta noche o en este día, allí donde te encuentres, el Espíritu Santo toque tu corazón, empiece a fluir en tu vida y empieza a decirles: papá, Señor, mira, aquí estoy, Señor.